Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche retomamos lo que es la sección de preguntas y respuestas con el vídeo número 32 ya de esta sección. Una vez terminado lo que es el ciclo de ciencia ficción clásica, con la reseña de la Guerra de los Mundos, que ya la tenéis aquí en el canal, ya podéis verla ampliamente. Vamos a retomar esta sección y con una nueva batería de preguntas que me habéis enviado al correo electrónico. Y sin más dilación vamos a comenzar esta noche porque realmente tenemos bastante por contestar. Tengo muchísimas y no descarto más a menudo hacer vídeos de preguntas y respuestas porque cada vez me estáis enviando más cantidad. Y sin más dilación yo os digo, vamos a ir empezando la noche que viene fuerte, promete fuerte. Me ha enviado un correo electrónico José Parra Sánchez para pedirme una reflexión sobre el cine español. Y me dice por qué, os resumo lo que es el correo, por qué el cine español no ha tenido una influencia importante en el cine de Hollywood como sí lo tuvieron el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano, al final de la Segunda Guerra Mundial, la Nouvelle Vague dentro de los años 60 u otros movimientos cinematográficos. ¿Por qué? Influyó algo la guerra civil, la época posterior, lo que es la dictadura, o porque simplemente no nos lo tomásemos en serio. No, vamos a ver, José, ni muchísimo menos que no nos lo tomásemos en serio. Yo aquí en el canal pues siempre he dicho que no soy un gran defensor de lo que es el cine español. Es un cine que en los últimos años, aproximadamente los años 80, con una serie de leyes, la ley Miró, que salió aquí en el cine español, que creó el gobierno que en ese momento estaba en el año 84, promulgó, creó una ley en el que se financiaba el cine español, pero siempre y cuando el cine español hiciera un poco de publicidad de lo que era la ideología del gobierno en ese momento. Y el cine español pegó un giro radical y muy grande, en el sentido de que el cine de género en España se puede decir que terminó. Todo lo que fueron el fantaterror, incluso películas que se estaban empezando a hacer al estilo policíaco, en lo que se refiere a copiar, ya digo, otros estilos como fue El Guialo, que en un principio eran películas policíacas, luego derivó en películas de terror. ¿Por qué realmente el cine español cambió en los años 80? Y para mí empezó a dejar de, no absolutamente, pero dejar de tener cierto interés. Pero hasta entonces el cine español, hasta mediados de los años 80, sí que habíamos tenido un cine realmente, hombre, una gran oferta cinematográfica. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que el cine prácticamente desde los años 40 hasta los años 80 vivió, se puede decir que su época dorada, con directores, por ejemplo, como Luis Buñuel, que también filmó aquí en los años 60, Viridiana la filmó aquí en el año 61, o con directores como Juan Antonio Bardén, como José María Forqué, como por ejemplo Luis García Berlanga, es decir, los mejores directores del cine español, de la historia del cine español, se puede decir que fueron desde los 40 hasta los 80 aproximadamente. Luego también hemos tenido cierta proyección internacional, sobre todo con Pedro Almodóvar, que incluso ha ganado Oscar de Hollywood. Pero yo creo que tu pregunta va enfocada en por qué no hemos creado un sello propio. Es decir, un movimiento cinematográfico que, como en Alemania el expresionismo, como en Italia el neorrealismo, como en Francia la Nouvelle Vague, o por ejemplo el realismo poético francés, no creásemos una marca propia. Te lo puedo decir bajo, digamos, a ver, bajo dos aspectos. El primero de todos es que el cine español siempre, no sé cómo nos lo hemos propuesto, pero siempre ha ido a rebufo de otra clase de cine, pero copiando descaradamente el estilo. Te voy a dar un ejemplo muy importante que lo vas a entender. Yo no sé si conoces una película del cine español que se llama Surcos. Es una película que prácticamente podía pasar por un film neorrealista. Tú sabes que el neorrealismo, sabéis que el neorrealismo italiano se caracterizó por mostrar lo que era la época en Italia de mediados de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo realmente había quedado Italia al término de lo que era el nacionalsocialismo y el fascismo, de Mussolini, de Hitler, y cómo había quedado Italia realmente. El nivel de pobreza, el nivel de pobreza económica,
cómo había quedado pues prácticamente devastada Italia. Pero eso generó un movimiento cinematográfico extraordinario para mostrar pues todas las costumbres del pueblo italiano al final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se refiere a la pobreza, a la inmigración de los pueblos, la emigración de los pueblos a las ciudades, como por ejemplo ocurre en la película Rocco y sus hermanos, que tenéis aquí comentada en el canal, de Visconti, es decir, esa realidad social que tenía Italia. En la película Surcos del cine español, que ya no es de los 40, creo que es de principios de los 50, no sé si no me acuerdo si es del 52 o del 51, también narra la historia de una familia que va del pueblo a la ciudad para ganarse la vida. Es decir, una de las mejores películas de cine español, que es Surcos, desde un punto de vista histórico cinematográfico, copia descaradamente, algunos dicen homenajea, lo que es uno de los grandes exponentes del cine italiano. Por lo tanto, hubo una época dentro del cine español que lo que se hacía era copiar lo que eran otros movimientos cinematográficos. Por eso yo os digo que va a rebufo, o siempre va a remolque, de los grandes movimientos cinematográficos creados en otros países y no hemos creado un sello personal. Luego dentro de lo que eran los años 60, por ejemplo, aquí se hicieron muchísimas películas de Alfredo Landa, de José Sacristán, aquellas películas de las suecas, del turismo en España que empezaba a florecer a finales de los 50, principios de los 60. Pero claro, eran comedias un poquito donde se veían un poco nuestras costumbres, la guerra de sexos, todo eso. Pero también eso estaba influenciado por el cine que había venido de Hollywood a España. La confrontación entre personajes de la talla de Doris Day y de Rock Hudson, salvando las distancias aquí en España, evidentemente. Pero esa guerra de sexos también estaba presente. Luego, dentro de los años 70, el fantaterror, que era realmente, pues, era también una copia u homenaje de lo que era el cine de la Universal, el cine de la Hammer, el guialo italiano. Es decir, aquí en España siempre parece que hemos tenido más, vamos a decirlo, éxito copiando el estilo de los demás. ¿Por qué no hemos sido capaces de crear un estilo propio? El segundo aspecto que te comentaba. El primero era porque siempre hemos ido copiando a los demás y hemos ido a rebufo de los demás. Pero el segundo aspecto proviene del primero. ¿Por qué no hemos creado un estilo realmente propio? Porque nuestra propia idiosincrasia muchas veces nos lo impide. Es decir, nosotros, nuestras películas, hemos mostrado la realidad o el retrato de la sociedad española, incluso, vamos así decirlo, de la realidad en las ciudades, de las zonas rurales, pero nunca nos hemos preocupado por ser un poco más originales y crear algo nuevo. Es decir, hemos mirado más de fronteras para adentro, en lo que se refiere al cine, que de fronteras para afuera. No hemos intentado crear un producto que fuese exportable, que pudiésemos venderlo a otros países. Por ejemplo, en el cine de Hollywood se creaban en su época dorada muchos musicales y muchos western, que reflejaban la poca historia que tenía Estados Unidos, pero también lo que era la creación de grandes musicales debido a lo que eran los musicales de Broadway. Eso lo hubo muchísimo en Hollywood y en Estados Unidos. Pero también han creado otra serie de géneros como el policíaco, el noir, melodramas, comedias de todo tipo. Y entonces todos esos productos los miraban para exportar. Pero aquí en España no. Es decir, en España, no sé por qué, nos hemos mirado mucho el ombligo y hemos creado un cine para nosotros. Pero no un cine que pudiésemos trasladar al extranjero. Incluso ha habido un montón de cómicos franceses, italianos, ingleses, a los que hemos también literalmente copiado. Por ejemplo, Luis de Funès, que fue un actor humorista francés. Adriano Celentano, que fue actor y cantante a la vez, italiano. Jean-Paul Belmondo, gran cómico francés también, protagonista de grandes películas de la Nouvelle Vague. El dúo que hizo, por ejemplo, con Alain Delon, que hizo grandes películas. Ahí está de Jean-Paul Belmondo, un gran clásico que se llama, si no mal recuerdo, Borsalino. Es decir, que se han creado productos exportables dentro de lo que ha sido Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Pero muchas veces aquí en España no nos hemos preocupado por decir, vamos a crear un producto que podamos vender. Vamos a hacer una película que podamos, digamos, que toque un tema tan universal que todos los países puedan identificarse con ellos.
¿Vosotros creéis, por ejemplo, que una de esas comedias de las suecas con Alfredo Landa, nosotros podíamos exportarla a Estados Unidos? ¿Vosotros creéis que podían entender esa clase de humor? ¿Vosotros podéis entender, por ejemplo, que las películas que hacían, por ejemplo, Fernando Esteso y Andrés Pajares, aquellas películas del Destape de principios de los 80, aquello era exportable a Estados Unidos? ¿Que eran películas que tenían aquí mucho éxito? No. Por ejemplo, Paul Naschy, uno de los grandes exponentes del fantaterror, fue uno de los caballos de batalla que él siempre tuvo. Dice, es que para tener éxito con las películas también, tenemos que exportarlas a otros países. Por eso, muchas películas suyas se vendían a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, por eso luego le llamaron a él para hacer películas en aquellos países. Por eso Paul Naschy es conocido internacionalmente. Porque él se preocupó de vender su producto al extranjero, pero en una industria del cine español que no estaba acostumbrada a exportar sus productos al extranjero. ¿Vosotros creéis que una gran mujer comediante que hizo aquí obras de teatro, musicales, incluso películas tan estupenda como fue Lina Morgan, la conocen en el extranjero? No la conocen. Porque no nos hemos preocupado entre que no hemos querido exportar nuestros productos al extranjero y además que hemos siempre ido a rebufo de los demás, de las demás industrias cinematográficas. España no ha creado una marca propia. No ha sido cuestión de estar bajo una guerra civil, de una dictadura o de una democracia, de un gobierno o de otro color. No, no ha sido ese el sentido. Es porque no nos hemos preocupado por intentar vender nuestros propios productos. Y lo poquito que iba al extranjero, incluso nos lo querían comprar. Hubo una época en la que Steven Spielberg llamó a Alejandro Amenábar para la DreamWorks. Le dijo, oye, vente, al raíz del éxito de Abre los Ojos, de Tesis, de Los Otros. Spielberg se lo quería llevar. Decir, oye, vente aquí porque tú eres un director de mucho talento y aquí en Hollywood puedes hacer lo que te dé la gana. Bajo mi supervisión, realmente yo te ofrezco mi productora, la Amblin, la DreamWorks, para tener libertad creativa. Tom Cruise y Nicole Kidman apostaron por Alejandro Amenábar para hacer Los Otros. Nicole Kidman por protagonista y Tom Cruise por productor ejecutivo de la película de Los Otros. Entonces, digamos que sí que hemos tenido cierta proyección horizontal. Proyección horizontal. Sí hemos tenido cierta proyección internacional. Pero ya os digo que desde los años 40, 50, 60, no demasiado. Y aquí en España hemos generado grandes películas, grandes directores, pero poco más, en el sentido de que no nos hemos preocupado por darle un cariz al asunto, un cariz internacional. Muchos franceses, muchos italianos, británicos, o sea, en el mundo entero conocen a Ingmar Bergman, a Akira Kurosawa, a Luchino Visconti, a Mario Monicelli, a grandes directores internacionales. Pero luego, desde el punto de vista de España, ¿por qué una película como las que hacía, por ejemplo, Luis García Berlanga no se podía exportar? Hombre, evidentemente ahora sí. Y seguramente en el extranjero le conocerán, pero no compraban su estilo de cine. Porque también aquí en España, dentro del cine español, ya os digo, hemos sido muy nuestros. En el sentido, por ejemplo, una película tan extraordinaria como Bienvenido Mr. Marshall, lo que es una sátira, muchas veces incluso como crítica a la propia cultura de los españoles, tirándonos trastos a nosotros mismos. El argumento de Bienvenido Mr. Marshall seguramente ya lo conoceréis todo. En un pueblecito de España muy típico, el alcalde, el alguacil, el no sé qué, los vecinos, de repente se entera de que van a pasar por allí los americanos y se creen el ombligo del mundo y preparan una bienvenida extraordinaria, todo aquello magnífico, y se creen que les van a venir a dar dinero y no sé cuántos. O sea, es un humor como muy sarcástico, muy nuestro, como también burlándose de nuestra propia sociedad, como si la gente rural de los años 40, los años 50 fuera tonta. Y fueron los que prácticamente levantaron el país hace tantos años después de una guerra civil. Sin embargo, fíjate qué retrato hace Luis García Berlanga de ellos. ¿Por qué digo todo esto? Porque es otro de los puntos negativos respecto a poder nosotros vender nuestro cine. Nos miramos nosotros demasiado. Tenemos una idiosincrasia muy nuestra.
Y las películas españolas son como muy españolas, con un humor muy español que parece que solo lo entendemos nosotros. Por eso ya os digo, cuando a finales de los años 60 Paul Nassy empieza a hacer películas del fantaterror o se propone hacer fantaterror, dice, es que claro, tenemos que vender este producto fuera. Hay que hacerlo más internacional. No podemos hacerlo tan autóctono, por así decirlo. Pero claro, hay que preocuparse por ello. Entre que hicimos un cine muy para nosotros, entre que copiamos otros estilos, entre que tampoco nos preocupamos también de hacer un cine muchas veces de excesiva calidad, porque fijaos de comedietas o de que hicieron Los Ozores, Alfredo Landa, José Sacristá, Manolo Gómez Burr, Pepe Isber, etc. 50.000 todas ellas. ¿Cuántas podemos salvar realmente? No demasiadas. Entonces, claro, hicimos mucho cine de, como se suele decir aquí en España, para los que me estéis viendo desde el otro lado del charco, desde el otro lado del Atlántico, muy de cine de barrio. Muy para nosotros. Es más, incluso hay ahora que me acuerdo, efectivamente, hay un programa de televisión aquí en España, en la televisión pública, que se llama Cine de Barrio, que es un cine, pues, muy para nosotros. Es decir, un cine cuyas formas no lo van a entender otros países, porque refleja demasiado nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia manera de ser. No son historias universales. La historia del chico que llega al pueblecito, que se enamora del no sé quién, de no sé cuántos, o el pobrecito, el señor mayor que llega... ¿Cuántas películas de ese estilo no hizo Paco Martínez Soria? Que llega del pueblecito a la ciudad y parece que uy, todo le parece extraño, raro, como si viniera de un lugar donde son tontos de remate. Pero luego trabajan muchísimo. Y llega a la ciudad y todo le parece raro. Y además llega, ya os digo, con las gallinas, con la cesta del no sé qué, con los cuentos. Claro, eso no es un tema que podamos venderlo. Porque dirían otros extranjeros ahí en Hollywood, dice, bueno, ¿qué me está contando esta historia? O sea, esa clase de humor no es un humor universal. Es un humor y un estilo que solo nosotros, y a día de hoy, ya no tanta gente entiende. No, vamos, para que me comprendáis, no es que no lo entiendan, es que dicen, es que esa manera, digamos, un poco de contar, de esa historia, de ese personaje, ya está muy machacado. Por eso os digo que, José, no es que el cine español no hayamos, independientemente de formas de gobierno, de colores de gobiernos, siempre hemos tenido un cine excesivamente autóctono. Y no lo hemos querido exportar muchas veces. Porque aquí en España también se hacía un cine, ya os digo, muy para nosotros, pero que tenía cierto éxito. Y muchos de los productores decían, ¿y para qué lo voy a vender al extranjero? Por lo tanto, pues no ha sido necesario, no han querido o no han sabido hacerlo. Ahora sí, claro, de unas décadas, desde las últimas décadas, ahora sí, efectivamente hay películas españolas que las vendemos al extranjero. Pero no creáis que muchas realmente. En ese aspecto sí que hemos sido un pelín chapuceros, no dejados, sino un poquito chapuceros. No hemos sabido hacer las cosas bien. En el sentido de, ¿podríamos haberlo hecho? Sí, pero yo creo que, bueno, vamos a dejar ahí el tema. Me dice Pablo Maestre, me pregunta por el folk horror, es decir, un estilo de género del cine de terror. El folk horror, que me dice que es un subgénero de cine de terror, y a ver si puedo contar alguna anécdota o puedo explicarlo un poquito, qué opinión tengo y sobre todo algunos títulos que los vamos a ir midiéndolos aquí, que hable un poquito del folk horror. Vamos a ver, el folk horror, como dice la palabra folk, viene de folclore, de costumbres. Vamos a ver, el folk horror se puede decir que, vamos a ver, está más presente dentro del género de terror del que nosotros creemos. Ya no solo en el cine de ahora de terror, sino en el cine incluso de antes, de los años 50, 60, 70. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta, o no es que no nos diéramos cuenta, es que no estaba definido así como folk horror. Es decir, no era un subgénero propiamente dicho, sino que es una clase de subgénero dentro del género de terror que apela un poco a lo que son, por ejemplo, el miedo
de los personajes en las películas, pero un miedo se puede decir que deriva de las costumbres, del folclore, de maneras de ser de ciertas zonas de un país, ya sean unas ciudades determinadas, zonas rurales. Por ejemplo, ¿cómo podía yo definir el folk horror en una película? En Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, del año 1979, en donde se puede decir que unos reporteros viajan al Amazonas, encuentran una tribu de caníbales, de asesinos, y se escandalizan por todo ello, y terminan devorados por los mismos. ¿Qué quiere decir? Que son unas personas que han viajado a un determinado lugar y que sus costumbres, ya sean las que fueren, causan terror y pavor y terminan todos ellos fallecidos. ¿Eso a qué título nos suena del cine moderno? A Midsommar. La película protagonizada por Florence Pugh, que yo voy a reseñar dentro de muy poquito porque quiero hacer un miniciclo de cine de terror. De cine de terror moderno, en donde unos chavales viajan a una determinada zona de Suecia, se escandalicen de una serie de costumbres que tienen allí un pueblecito y terminan prácticamente todos fallecidos en unas circunstancias terribles, que para los miembros de ese pueblo, de esa zona, se puede decir que son normales, pero que nosotros y los protagonistas de la película se escandalizan por miedo precisamente a esas costumbres. ¿Qué otras películas de folk horror podemos, por ejemplo, conocer? Pues yo aquí he apuntado varios títulos así, en la lista de las preguntas que me hago, un poco a grosso modo. Por ejemplo, El hombre de mimbre, del año 1973, protagonizado por Christopher Lee, donde hay un policía que va a un pueblecito de Inglaterra. Quiero recordar, tengo la película, tengo que revisionarla alguna vez más, porque también quiero aquí comentarla. Y va a investigar la desaparición de un compañero, creo de un investigador o de un policía también, y prácticamente se puede decir que se mete en una especie como de secta, de grupo, de un pueblo, en el que todo el pueblo se puede decir que tiene unas determinadas costumbres, y él acaba con unas circunstancias, en unas circunstancias termina su personaje en unas circunstancias absolutamente terribles. Es decir, lo mismo que Holocausto Caníbal, lo mismo que Midsommar y lo mismo que otra serie de personajes en otras películas. El folk horror también se puede definir como una serie de personajes o un personaje que viaja a una determinada zona, ciudad, pueblecito, y que por una serie de costumbres de esa zona termina inmiscuido en ellas. Para él son tan sumamente terribles que los miembros de esa zona no pueden dejarle escapar, porque se puede decir que conservan esas costumbres, ese folclore, como la propia palabra lo dice, como folk horror, y que termina falleciendo ese personaje en circunstancias terribles. Pero claro, todo asociado, por ejemplo, a costumbres del folclore de esa zona. Por ejemplo, ¿cuál es el folclore de determinadas zonas? Las brujas, el vampirismo, los hombres lobo, las sectas. Por ejemplo, la película La Bruja, de Roger Ebert, protagonizada por Anya Taylor-Joy, que la tenéis aquí comentada en el canal, en el que una familia va de un pueblo a otro, bueno, no es que se vaya a un pueblo, pero se va a una determinada zona, cerca de un bosque, donde hay una bruja. Esa bruja, o ese aquelarre de brujas, digamos que forma parte de las costumbres y del folclore de esa zona, y que todos terminan falleciendo. ¿No veis que el esquema narrativo es prácticamente el mismo? Persona o personas van a un determinado lugar y por una serie de costumbres, de criaturas, de lo que sea, todos terminan falleciendo, provocando previamente el terror de todos ellos. También las películas de vampiros, podríamos decir, o de hombres lobo, ¿podrían ser folk horror? Pues también, porque ¿acaso los vampiros y los hombres lobo no forman parte del folclore de Rumanía, de Transilvania? También. Van Helsing y Jonathan Harker viajan a Transilvania, se encuentran con Drácula y todos los acontecimientos que hay debido a que penetran en una zona donde hay una serie de criaturas que forman parte del folclore de esa zona, que los lugareños en este caso temen, pero que muchos de ellos terminan falleciendo. En el caso de Van Helsing y Harker, no.
Pero, ¿cuántas películas de hombres lobo hemos visto de ese tipo? En el que de repente una familia de personas o un matrimonio, una pareja o una persona sola llega a una zona donde se dice que hay hombres lobo y termina devorado por todos ellos. 50.000 veces. Por hombres lobo, o por vampiros, o por brujos, o por hechiceros. 50.000. Entonces, 50.000 ejemplos. Entonces, el folk horror, como la propia palabra dice, folk, folclore, costumbres, es el terror derivado, por así decirlo, así, una definición de dar por casa, el terror derivado de unos personajes que se inmiscuyen en una zona cuyas costumbres no son lo que parecen. Son terribles para ese extranjero, pero que no lo son para el núcleo de personas que forman parte de esa zona donde va esa persona o grupo de personas va a viajar, y por lo tanto que se producen los acontecimientos terribles que desembocan la muerte, las transformaciones en hombres lobo, el vampirismo, la brujería, los aquelarres. Todo eso se llama folk horror. Pero fijaos si no se han hecho películas de ese estilo. Lo que pasa es que, bueno, es un término que, bueno, se acuñó, creo recordar, que en los años 60, pero no se habla en las películas de brujas, de vampiros, sobre cine de folclore, cine de terror de folclore en absoluto. Pero está bien que me recordéis este tipo de cosas, porque yo en ese sentido lo tenía olvidado. Por ejemplo, en el sentido de decir, bueno, si es una película de hombres lobo, los hombres lobo forman parte del folclore de Transilvania. Es decir, todavía a día de hoy, año 2024, siglo XXI, cuando todos nos podemos estar comunicando por los teléfonos móviles y la tecnología lo abunda todo, todavía hay pueblos de la Europa profunda, vamos a así decirlo, de Hungría, de Rumanía, donde hay gente que todavía cree en los vampiros. O sea, fijaos todo eso que nos provoca a nosotros. Inquietud. Si yo tuviese que viajar, por ejemplo, a Rumanía o a Transilvania y estoy en un pueblecito de turista y me sale alguien diciendo, no, es que los vampiros existen, y diciéndolo con convicción, podría llegar a inquietarme. Hombre, evidentemente no me va a dar miedo porque sé que no existen. Pero pensar que todavía hay gente que cree en los vampiros, no me digáis que no es inquietante. De todo esto, el folk horror, pues, naturalmente, se ha alimentado durante mucho tiempo. Y nos ha dado muchísimas películas de este tipo, referidos a sectas, a brujas, a vampiros, de toda clase de criaturas, de toda clase de grupos con unas determinadas costumbres que son en muchos aspectos incluso terroríficas. Vamos a dar la vuelta a la hoja. Me pregunta Juan Ruiz, que es uno de los asiduos a la sección y al canal. Mario, ¿cuál es la mejor película de David Cronenberg? Y me da a elegir entre dos, yo hubiese cogido alguna más. La Mosca o Promesas del Este. Hombre, vamos a ver, Promesas del Este de largo. La Mosca es una película notable de terror y de ciencia ficción, todos los hemos visto, pero no tiene realmente mucho argumento. Es decir, es la historia de un hombre que inventa un aparato para teletransportarse de un lado a otro la materia, de repente se le mete una mosca por error y él termina transmutado pues en una mosca un tanto humanoide. Se puede decir que se resume en eso en dos líneas. Muy buena labor de maquillaje, interpretación de Jeff Goldblum y de Geena Davis inquietante en muchos momentos. Jeff Goldblum está magnífico, pero tiene sus limitaciones, aunque para mí es una gran película, pero tiene sus limitaciones, sobre todo si la comparamos con otros géneros. Promesas del Este es otra historia. Aquí ya tenemos una historia muchísimo más compleja, con una dirección de actores más sólida. Hombre, Viggo Mortensen recibió una nominación al Oscar por su papel, en uno de los mejores de su carrera, por no decir, se puede decir que casi el mejor. Y luego tenemos a una también muy notable Naomi Watts, en una película muy sólida, con una fotografía mucho más trabajada, el argumento muchísimo más complejo. Es una película que bebe muchísimo de fuentes de lo que es el cine negro, muchísimo. Si la vemos en blanco y negro, Promesas del Este, prácticamente se puede decir que estamos viendo una película de cine negro, con secuencias duras, secuencias violentas, pero necesarias dentro de lo que es el contexto de lo que es la propia película. Es decir, es otro concepto de película completamente distinto. Incluso yo diría un paso más allá. David Cronenberg es un director que para mí ha hecho mejores películas cuando no se ha referido al cine fantástico que cuando lo ha trabajado. Y eso que David Cronenberg es el creador del concepto de nueva carne.
un nuevo concepto dentro del cine fantástico, cine de ciencia ficción, cine de terror, que tiene su máximo exponente películas como Videodrome, por ejemplo. Me acuerdo que dije que iba a comentar Videodrome, es una película complejísima, ya la comentaremos aquí. En ese ciclo de terror moderno puede entrar perfectamente Videodrome. Pero claro, ya os digo, dentro del cine fantástico es dar siempre muchas vueltas a los mismos conceptos. Sobre todo, Videodrome en el sentido, bueno, puede destacar porque es una gran crítica a lo que son los medios de comunicación, la influencia de la televisión, y ahí saca un poco los pies del tiesto, por así decirlo, respecto de su cine de terror. Pero cuando David Cronenberg ha hecho películas, por ejemplo, Una historia de violencia, también con Viggo Mortensen, una trilogía que hizo con Viggo Mortensen estupenda, pero yo creo que Promesas del Este es una película con muchísimo más peso específico, con una historia mucho más elaborada y sobre todo con una dirección de actores que no tienen ni muchísimo menos sus películas de ciencia ficción y de cine fantástico. Es un Cronenberg, digamos, igual de rebuscado, retorcido, extravagante, pero mucho, mucho mejor. Una película, por ejemplo, como Crash, que tiene un componente erótico muy fuerte, pero que también versa sobre las obsesiones, sobre las personas que con los conceptos de lo que es los accidentes, las relaciones sexuales, todo eso es muy... En ese sentido, se puede decir que es más complejo. David Cronenberg ha hecho mejores películas, realmente, cuando ha optado por un tema más serio que cuando ha optado por el género fantástico, que ya os digo que temáticamente es más limitado. Pero también hay que definir, y lo digo a Juan, que es el que me ha propuesto esta pregunta, lo que es el cine fantástico, sus limitaciones, y cuando es un cine, digamos, de género más convencional, como es un drama, una comedia, o lo que es el cine negro, que Promesas del Este, yo os digo que bebe mucho de ello. Es un concepto completamente distinto, más amplio, y por lo tanto con visos de ser argumentalmente más complejo. No tiene nada que ver. Para mí Promesas del Este, Juan, es una película infinitamente mejor. Me dice Mariano Allue, dice que se considera un gran admirador de Harrison Ford, y me pregunta cuáles son los que me parecen a mí sus películas, sus mejores películas y sus mejores interpretaciones. ¿Y qué opinión tengo sobre la película, la última de Spielberg, Los Fabelman? Hombre, te puedo decir, Mariano, que Los Fabelman no la he visto todavía. No ha salido en DVD, en Blu-ray. Tengo que haber alguna forma de hacerme con ella, pero sí en el sentido de poder verla. Yo creo que dentro de muy poco la voy a poder ver. Vamos a ver si la consigo por otros cauces, y tendré, cuando la vea, aquí la reseña. Además tengo que hacer la reseña de Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, de la de Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, y tengo que hacer la de Los Fabelman de Steven Spielberg. 3 películas muy modernas, muy, muy actuales, que me habéis pedido la reseña en reiteradas ocasiones. La tendréis, aunque antes vendrá la reseña de la última de Mad Max, que se estrenará el viernes, que iré a verla, y tendréis 1 o 2 días después, tendréis aquí la reseña en el canal. Pero a tenor de todo esto, tengo que deciros que Harrison Ford, que es mi actor favorito, también un gran admirador, yo soy un gran admirador de él. Yo creo que es una de las grandes leyendas, ya es una de las grandes leyendas del cine Hollywood desde hace ya muchos años. Yo creo que es un actor y una estrella ya mítica del cine y ya de la historia de Hollywood, y una de las últimas grandes estrellas que nos ha dado Hollywood junto con Tom Cruise o con Tom Hanks, sin ir más lejos a nivel interpretativo. Fijaos cuál es un poco la dicotomía, la diatriba que yo siempre he tenido con Harrison Ford. Harrison Ford es mi actor favorito, parto de esa base. Pero fijaos, sus mejores películas no coinciden con sus mejores interpretaciones. Para mí la mejor película que tiene Harrison Ford es, evidentemente, La Guerra de las Galaxias. Aunque el peso del personaje de Indiana Jones sea muy fuerte, y que el propio Harrison Ford lo prefiere al de Han Solo, antes estuvo Han Solo que Indiana Jones. A Harrison Ford se le conoce más por ser Indiana Jones, pero su papel protagónico en La Guerra de las Galaxias, en lo que se refiere al personaje Han Solo, fue fundamental en su carrera. ¿Pero es su mejor papel? No. ¿Es su papel más icónico? Posiblemente junto con el de Indiana Jones.
Es más, dentro de la Guerra de las Galaxias, yo creo que los dos personajes más icónicos son Darth Vader, evidentemente si omitimos a Luke, pero Darth Vader y Han Solo. Yo creo que son los dos personajes incluso favoritos de muchos. Y Han Solo es el personaje icónico de Harrison Ford, aunque él no lo quiera, aunque él prefiera Indiana Jones, pero Han Solo siempre ha sido el más importante dentro de su carrera. Y la Guerra de las Galaxias es su mejor película. Posteriormente, pues están las de Indiana Jones, como son la trilogía original, y luego también podemos incluir, evidentemente, Blade Runner, con el papel del Blade Runner, que es el papel de Rick Deckard. Son sus papeles más icónicos: Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard. Ahora, aunque sean esas sus mejores películas, es decir, En busca del arca perdida, Indiana Jones el templo maldito, El Imperio contraataca, Blade Runner, La guerra de las galaxias, que son sus mejores películas, eso yo creo que nadie lo duda, ¿son sus mejores interpretaciones? Yo creo que no. Yo creo que las mejores interpretaciones que ha tenido Harrison Ford no parten de un personaje de aventuras o de género fantástico, sino de papeles más serios, en donde él yo creo que ha podido extender más lo que es su faceta interpretativa. Yo creo que un papel tan icónico o tan importante como el que hizo en Único Testigo, aquella película realmente extraordinaria, donde se enamoraba de Kelly McGillis, donde tiene que estar con este niño que ha presenciado desde los baños, desde unos servicios públicos, un asesinato. Yo creo que ese es uno de los mejores papeles de Harrison Ford, por el que recibió, si mal no recuerdo, una nominación al Oscar. Yo creo que la única que ha tenido en toda su carrera. Yo creo que a Harrison Ford le darán un Oscar honorífico, estoy completamente seguro. Espero que se lo den antes de que él fallezca, porque ya tiene del 81 años Harrison Ford. O sea, ya tiene su edad. Y luego también otro papel que a mí me encantó fue, que lo hizo sensacional, fue un papel en la película A propósito de Henry, donde es una película realmente encantadora, a ver si tengo que comentarla aquí en el canal junto a Annette Bening, donde él es un oficinista, creo que un abogado de muchísimo éxito, y de repente sufre un accidente en el que entra en una tienda, va a comprar algo, le disparan de tal manera que el disparo no le da en la cabeza de lleno, le roza aún así, le deja mal herido y pierde por completo la memoria hasta que se va acordando de todo. Incluso va revisando sus anteriores casos, cuando ya empieza a trabajar, cuando ya prácticamente se puede decir que se ha restablecido o medio restablecido, o casi del todo, empieza a ver todos lo que son sus casos anteriores y estaba dándose cuenta de que no era un buen abogado. Es decir, se puede decir que en esta película puede resumirse de no hay mal que por bien no venga. Él sufrió un accidente, sí, pero parece que fue providencial, porque le transformó en mejor persona de lo que él era realmente. Él era un abogado sin escrúpulos, es lo que se nos da a entender, y a raíz de ese accidente se transforma en un abogado, dentro de un bufete de abogados, en el que muchas de las decisiones que él toma se las replantea totalmente, como diciendo, de acuerdo que no vuelva a ser la persona de antes, pero es que a lo mejor al nuevo Harrison Ford, al nuevo Henry, no le gustaba el antiguo Henry. Es decir, es un papel sumamente complejo, muy comparable en algunos aspectos con el que hizo Dustin Hoffman en Rain Man, de Barry Levinson, una película maravillosa que también tengo que comentar aquí en el canal. Es que me quedan tantas todavía por comentar. La vida del canal ya dará con todas estas películas, más ya las tengo en DVD y en Blu-ray y las comentaremos. Pero fijaos, en los papeles que hace Harrison Ford en Único Testigo y en A propósito de Henry, son papeles que nada tienen que ver con el cine de aventuras y el género fantástico. Yo sé que en Blade Runner, en La Guerra de las Galaxias y en Indiana Jones, él crea un personaje de cero, muy icónico, muy carismático, pero no es una interpretación con muchos registros interpretativos, con registro dramático, registro cómico. Hombre, sí, la comicidad y todo eso se ve en los personajes de Han Solo, de Deckard, de acuerdo, pero de una manera limitada. ¿Por qué? Porque el género fantástico, el género de aventuras, lo que nos da a entender es una clase de cine, digamos, de evasión, palomitero, de entretenimiento. Pero el cine, por ejemplo, más policíaco o más melodramático, como ocurre en A propósito de Henry o en Único Testigo, son géneros que dan a los actores mayor
puerta abierta a una calidad interpretativa o mayores registros interpretativos porque el argumento sí lo requiere. Por ejemplo, en A propósito de Henry, se ve una gran historia de amor con el personaje de Annette Bening, cómo va recuperando Annette Bening su propio marido. En Único Testigo, la historia de amor que tiene con Kelly McGillis, cómo va surgiendo poco a poco. Todo eso hace evolucionar exponencialmente al personaje. Una evolución que nosotros no vemos en el contrabandista sarcástico e irónico que es Han Solo. O en el Indiana Jones, que prácticamente se puede decir que es un calco, una fotocopia del personaje de James Bond en muchos aspectos. Ese personaje que bueno, va al objetivo que tiene que cumplir, su aventura, que liga con la chica, se acuesta con ella. Es decir, es un personaje más estereotipado. ¿Brillante y carismático? Sí, pero estereotipado. Porque la calidad de esas películas viene más de lo que es el guión y el argumento, en lo que refiere a una acción continua, a los efectos visuales, a la banda sonora estridente, en los temas que todos conocemos. Y son obras maestras, por supuesto. Pero no son obras maestras porque porque el Harrison Ford haga una interpretación maravillosa. No. ¿Hace un personaje fantástico? Sí. Pero en lo que se refiere a registros interpretativos es más limitado. ¿Por qué? Porque el protagonista no es el personaje, es la acción. Y en la ciencia ficción el protagonista se puede decir que no es el personaje, son los efectos especiales, son, digamos, el ambiente futurista y posapocalíptico, etc, etc. Son otros aspectos, son otros géneros diferentes. Pero claro, nosotros vemos A propósito de Henry, puede ser en conjunto esa película o como Único Testigo inferior en calidad a Blade Runner, posiblemente. Pero claro, Harrison Ford se luce mucho más en un personaje dramático que en un policía que tiene que ir matando humanos sintéticos. En ese sentido. Pero bueno, ahí queda el asunto. Gran admirador de Harrison Ford, pero sus mejores películas no coinciden con sus mejores interpretaciones. En personajes sí, pero no en registros interpretativos. Me dice Magdalena que si no voy a hablar de películas de Marilyn Monroe, y le gustaría que diera su opinión o hiciera la reseña de películas como El nombre de la rosa y Anatomía de un asesinato. Pues mira, Magdalena, tengo que decirte que dentro de poco voy a iniciar un pequeño ciclo, un ciclo extenso, o una nueva sección dentro del canal, ya la iremos cerrando, sobre películas de Marilyn Monroe. Porque yo aquí en el canal solo tengo comentada Con faldas y a lo loco. Pero en esa película se puede decir que Marilyn Monroe no es lo que más luce, sino que hay Jack Lemmon, que fue, digamos, uno de sus primeros papeles importantes como protagonista, se luce más. Y luego está también Tony Curtis. Es decir, que opacan un poco a Marilyn Monroe y eso que también ella está magnífica y muy abundante en esta película, estupenda. Pero hay otras películas mucho, no te voy a decir excesivamente mejores que Con faldas y a lo loco, porque yo creo que Con faldas y a lo loco de Billy Wilder es una de sus mejores películas, pero también hay otras grandes películas de Marilyn Monroe. Niágara, El príncipe y la corista, Bus Stop, Los caballeros la prefieren rubias, El multimillonario, Cómo casarse con un millonario, La tentación vive arriba. Es decir, hay muchísimas películas de Marilyn Monroe, Río sin retorno, por comentar. Es decir, que no va a ser Con faldas y a lo loco la única de Marilyn Monroe, de la gran estrella que fue. Aún así, aquí en el canal te informo que hay un vídeo que hice en el que solo se me oye a mí, es decir, lo que es hablado, todo lleno de fotografías de películas de Marilyn Monroe, y hago una pequeña reseña de todas ellas, de las que son, digamos, las más importantes, desde, por ejemplo, conocidas como Amor en conserva, que hizo con los hermanos Marx, que fue una de sus primeras películas, también la aparición que tuvo en La jungla de asfalto de John Huston, y luego también ya me meto un poquito con las más importantes, como las que he ido mencionando. También, por ejemplo, hizo una magnífica interpretación en Vidas rebeldes, con John Huston también, que fue realmente fantástico, junto a Montgomery Clift y a Clark Gable, ya un poco de capa caída que estaban ellos dos. Es decir, tiene grandes películas. Se puede decir que la mayoría de películas de Marilyn Monroe, de las importantes, todas son clásicos. Todas las que te he ido mencionado son clásicos. De la comedia, del western, las aventuras, es decir, de todo un poco. O sea, vamos a iniciar una pequeña sección dentro aquí del canal que será dedicada a Marilyn Monroe. Realmente una de las grandes, por no decir la gran estrella de la historia del cine. Yo creo que Marilyn Monroe, además de conocerla todos,
se puede decir sin temor a equivocarse que yo creo que casi todas sus películas no es que sean conocidas, son ultra conocidas y es que son además, como te he dicho anteriormente, clásicos, por lo tanto las comentaré. Respecto del Nombre de la Rosa y Anatomía de Asesinato también, sobre todo Anatomía es un asesinato de Otto Preminger, que es una de las mejores películas, uno de los grandes dramas judiciales de la historia del cine, junto con películas como Vencedores y Vencidos de Stanley Kramer, junto con Veredicto Final, junto con 12 hombres sin piedad, junto con Testigo de Cargo de Billy Wilder. Es decir, hay muchos dramas judiciales y Anatomía de un Asesinato es una de las mejores. ¿Cuál podría ser la mejor película de juicios? No te lo voy a revelar ahora, porque eso será el objetivo de un ranking, de esas de que hago yo de vez en cuando, en el que también hablaremos un poquito de este subgénero de dentro de lo que es el drama. Pero sí, serán reseñadas. Sobre todo, yo os digo, Anatomía de un asesinato de Preminger, que es una película donde Lee Remick está estupenda, James Stewart nos sorprende con otra gran interpretación, George C. Scott haciendo del fiscal está absolutamente demoledor, la parte acusadora, o sea que las iré comentando también a lo largo de la vida del canal. Me comenta José Ruiz Wong, creo que sí, lo he escrito bien, José Ruiz Wong, me habla sobre el director Brian De Palma y me dice que él pues considera que Brian De Palma, dentro de lo que es la generación de los años 70, es un grandísimo director, junto con Spielberg, Coppola, Scorsese, nombra también a William Friedkin, y él dice que Brian De Palma le considera a él un mejor director que incluso Martin Scorsese y Steven Spielberg. Y que ¿qué opinión tengo sobre lo que él dice sobre este tema? Yo tengo que decirte, José, que no estoy de acuerdo contigo en eso. Brian De Palma efectivamente es uno de los grandes directores, de los muchos que hubo, de la generación entre finales de los 60 y principios de los 70, de los que empezaron en esa generación. Es uno de los directores que se puede decir que ha creado un estilo, pero no propio. Y aquí es donde viene su gran talón de Aquiles. A Brian De Palma se le conoce mucho más en la historia del cine por ser el gran plagiador, el gran copista de Alfred Hitchcock. Tú ves una película de Brian De Palma que es Doble Cuerpo, del año 1984, y es una película que podría haber filmado perfectamente Alfred Hitchcock, porque es un homenaje a Psicosis, a La ventana indiscreta y a muchos de sus grandes títulos, porque lo que hace Brian De Palma es, desde un punto de vista argumental y desde un punto de vista visual, copiar directamente a Alfred Hitchcock. Se puede decir que Doble Cuerpo es una película homenaje a Alfred Hitchcock, aunque él no lo diga. Y seguro que si me estuviese oyendo me le pitarían los oídos. Pero ¿por qué para mí es un director que está muy por debajo del creador de Taxi Driver o del creador de La lista de Schindler? Primer aspecto, el estilo. Brian De Palma no crea un estilo propio, lo copia. Y eso que, por ejemplo, su mejor película para mí es Los Intocables de Elliot Ness, que la tienes aquí comentada en el canal, que es una obra maestra. Para mí me parece una película maravillosa. Sean Connery, Andy García, Kevin Costner, Robert De Niro, un reparto maravilloso, una puesta en escena, una dirección artística sensacional, con esas pinceladas de western que tiene más o menos a mediado de la película. Ahí le vemos yo creo que esa espinita que ha tenido mejor Brian De Palma de querer haber filmado, por ejemplo, un western. Pero es un director que, aunque tira mucho del plano secuencia, aunque es un director que le gusta mucho la intriga, el thriller, es un director que la vena de Alfred Hitchcock se le ve a kilómetros. Demasiado. Muchas veces demasiado. Y es un director que tú ves, ya os digo, por ejemplo, Vestida para matar, que es un homenaje también a Psicosis, tiene muchísimo de Psicosis esa película, es todo lo que en un plano erótico pudo llegar a ser Psicosis, pero no lo fue. Y ya te digo, Doble Cuerpo, dices, es que, Brian, es que estás copiando descaradamente a Alfred Hitchcock. A La ventana indiscreta, también en Doble Cuerpo, cuando el personaje sube a ese ático que le ha dejado el amigo suyo y empieza a ver a la chica de enfrente. O sea, eso se puede decir que es una película que copia La ventana indiscreta, que copia... Entonces, cuando un director
copia excesivamente, no crea un estilo propio. Y va como dando tumbos, como diciendo, estoy buscando mi propio estilo, pero tengo que llegar a homenajear, plagiar a un director clásico para crear un estilo falso, porque todos se van a dar cuenta de que estoy plagiando al maestro de suspense. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es copiar estilos, Steven Spielberg, los directores jóvenes de hoy en día le comparan con John Ford. Hay muchas películas cuya narrativa de Spielberg es muy fordiana. Yo aquí lo he dicho en el canal varias veces. Salvar al soldado Ryan es el Centauros del desierto de Steven Spielberg. Y War Horse, Caballo de Batalla, es una mezcla de títulos como Que verde era mi valle, como El hombre tranquilo. Tiene mucho de ese cine, muchísimo. Entonces, ¿quiere decir que Steven Spielberg plagia a John Ford? No. Pero tiene una narrativa parecida que le puede llegar a hermanar a John Ford sin copiarle descaradamente. Hay algunos planos de Salvar al soldado Ryan que son prácticamente muy parecidos a los de Centauros del desierto, y prácticamente el argumento es el mismo, aunque uno es un western y otro es una película bélica. Pero Spielberg siempre ha tenido un sello propio, y lo vimos porque fue el creador de ese subgénero de aventuras de adolescentes y de niños. O sea, él no está detrás de las cámaras de la película de los Goonies, pero se puede decir que él es el productor ejecutivo de los Goonies, de películas como los Transformers, películas que tienen un ambiente juvenil. Es decir, Spielberg creó un estilo de película juvenil, pero otra cosa es que también plagia a otros directores clásicos. Spielberg homenajea, se parece, el mismo argumento, el estilo, pinceladas, pero no tiene movimientos de cámara, planos y temáticas exactamente iguales. Por lo tanto, ahí tienes un primer punto. Segundo punto, la agilidad narrativa. Steven Spielberg es mucho mejor narrador que Brian De Palma. Brian De Palma, debido a que plagia a Hitchcock, digamos descaradamente, o su estilo, las dos cosas, se puede decir que muchas veces todo esto va en detrimento de su narrativa. ¿Por qué? Porque al querer copiar, como no tiene el talento de Hitchcock ni de lejos, al querer copiar un estilo, siempre se va a encontrar con una serie de obstáculos que no va a poder hacer por talento. Dice Hitchcock cogía ese plano, el plano cenital, el personaje de este entrando, no sé qué, y De Palma pretende hacerlo, pero tiene que tirar de plano secuencia, tiene que tirar mucho, y llega un momento que es un tanto confuso. Por ejemplo, Snake Eyes, Ojos de Serpiente, la película protagonizada por Nicolas Cage. El principio es todo un plano secuencia inmenso, pero llega un momento en el que nos perdemos porque Nicolas Cage empieza a entrar y salir de un sitio, bajar y salir, y el plano secuencia es tan largo que dice, ¿a dónde va? ¿A qué va esto? Por falta de talento. Sin embargo, Alfred Hitchcock podía hacer eso, pero sin perder, vamos a decirlo, la compostura dentro de lo que era la secuencia. Es decir, ¿por qué Alfred Hitchcock es capaz y Brian De Palma no? Porque a Brian De Palma le gusta mucho ese estilo, el de Hitchcock, pero claro, no están los mismos actores, no tiene su agilidad, no tiene su montaje. Cosa que Steven Spielberg dice, yo voy a narrar, pero a mi estilo propio, sin intentar copiar cosas directamente. Martin Scorsese le puede hermanar con Terence Fisher, con Howard Hawks o con John Cassavetes, pero no puedes decir que su cine sea exactamente igual al de Howard Hawks, al de Terence Fisher o al de John Cassavetes. Son personajes llevados al límite, son personajes en unas situaciones en las que parece que no se cuenta nada y se cuentan muchas cosas. Eso es muy hawksiano. También el uso estilizado, elegante de la cámara y de la violencia, puro Terence Fisher, y de la crítica social, y también un estilo en el montaje muy deudor de incluso de la novel vague o del cine de vanguardia o del cine de arte y ensayo de John Cassavetes. ¿Pero es exactamente igual de ellos? No, porque Martin Scorsese no plagia. Toma prestado una serie de elementos que luego los hace suyos, al igual que Spielberg. Es que claro, un director tiene que saber crear su estilo, su personalidad. Brian De Palma no es un autor, pero autores sí que son Coppola, Scorsese, Friedkin o Spielberg. Y claro, por eso Brian De Palma nunca alcanzará ese estatus.
¿Su cine es notable? Sí. ¿Es un buen director de actores? Sí. ¿Tiene grandes películas, incluso alguna obra maestra? Sí. Pero de ahí a crear un estilo propio, a ser mejor narrador, no. Es que cuando tú intentas copiar a alguien, te limitas creativamente. Copiar el estilo de un director, de otro, si tú estás dirigiendo una película y quieres copiar el estilo de otro, te limitas a ti, no das rienda suelta a tu imaginación y a tu creatividad. ¿Por qué? Porque como no puedes, no tienes suficiente talento, tiendes a copiar. Decir, bueno, a ver cómo hago yo este plano, a ver cómo hago esta secuencia. Pues no se me ocurre, no sé qué hacer, ¿no? Copio a este. No puedes copiar. Por lo tanto, te ves limitado, limitas tus propias características creativas. Brian De Palma tiene muy buenas películas, pero nunca podrá ser mejor que Martin Scorsese, ni de lejos. Y de Spielberg en las antípodas. Una película como Salvar al Soldado Ryan o La Lista de Schindler vale mucho más que muchas de Brian De Palma. Mira, te voy a decir una cosa. Un gran director, que yo creo que está muy olvidado hoy en día, y que sí que se puede decir que era un gran autor, es Walter Hill. Walter Hill es el creador de títulos como Calles de Fuego, como Johnny el Guapo, como Danco Calor Rojo, películas de acción policíacas muy de los años 80. Walter Hill creó un estilo en los años 80. Ese estilo de cine de policíaco, cuando vas a entrar, por ejemplo, los policías que hemos visto en tantas incluso series de televisión como Canción Triste de Hill Street, de eso que entra en el policía dentro de lo que es la comisaría y empiezan los teléfonos a sonar, esto, lo otro, los policías están pasando un café, pilla un café aquí, esto, lo otro, sube, va, baja, bien, el coche patrulla. Eso fue un estilo en los 80, eso lo creó Walter Hill. Es decir, creó un estilo dentro de un género policíaco. Eso no lo puede decir Brian De Palma. ¿Pero Walter Hill plagió alguno de cine clásico? No. Mismamente él creó su estilo propio, decir, voy a hacer una película con unas cuantas señas de identidad. Pero Brian De Palma no. ¿Por qué? Por falta de creatividad. Cuando tú copias a los demás es porque creativamente estás muy limitado. Y eso evidentemente no te hace ser mejor que otros que sin que han creado su estilo propio y que por lo tanto son autores. Y vamos con dos más. Juan Carlos Pérez me envía un email con 4 reseñas que le ha hecho, entre los que destaca la película Gente Corriente, de Robert Redford, del año 1980. Robert Redford, tengo que deciros, para terminar ya el vídeo de hoy, que Robert Redford es una de las grandes personalidades de la historia del cine. Empezó siendo una estrella, un actor. Se puede decir que prácticamente a rebufo de otras grandes estrellas como Paul Newman, ahí tenéis Dos hombres y un destino, o El golpe, pero que como gran amante del cine clásico, él reivindicó su lugar en Hollywood. Y llegó a una calidad interpretativa tal que llegó a protagonizar sus propias películas, pero se interesó también por la dirección. Y en 1980 filmó lo que es su ópera prima llamada Gente Corriente, protagonizada por Donald Sutherland, por Penelope Ann Miller, creo que era Penelope, no me acuerdo ahora quién era la chica, vamos, la señora, es que es una historia de una familia, y Timothy Hutton, por el que recibió un Oscar al mejor actor de reparto, en un papel absolutamente maravilloso. El cine de Robert Redford, muy deudor del cine independiente, es uno de los grandes promulgadores, vamos así decirlo, del Festival de Sundance de cine independiente. También creó un estilo propio, pero sobre todo Robert Redford se ha caracterizado por narrarnos historias sobre lo que ocurre, por ejemplo, dentro del núcleo familiar. Gente Corriente ya era una declaración de intenciones de su cine. Luego vendría una película que yo tengo que comentar aquí, que también versa sobre una familia y sobre una serie de acontecimientos que se llama El río de la vida, que es una película que para mí es una obra maestra, es maravillosa, tiene una fotografía, tiene una poesía absolutamente infinita, es una película que yo creo que es del año 92, creo que en muchos aspectos está olvidada, pero que para mí pues supone una pequeña joya
del cine moderno, del cine contemporáneo en ese estilo. Y eso que es una película que ya tiene 30 años, pero El río de la vida para mí es un pequeño clásico y para mí es una de sus grandes películas. Luego tuvo otras, llamada Quiz Show, El dilema, con Ralph Fiennes y con John Turturro, también una película magnífica. Y tiene películas también muy, digamos, conmovedoras. La leyenda de Bagger Vance, con Matt Damon, con Charlize Theron, con Will Smith. Pero Gente corriente fue su ópera prima y que ganó el Oscar al mejor director y a la mejor película. Pero siempre Robert Redford ha sido, como actor, siempre ha reivindicado su lugar, incluso como actor clásico. Porque en la película que hizo de Jack Clayton, que la tenía que comentar en el canal junto con Mia Farrow, que es El Gran Gatsby, siempre él en Gran Gatsby interpreta digamos, a un galán, que es lo que siempre Robert Redford quiso ser. Yo creo que Robert Redford ha sido un actor y una estrella de Hollywood que lo sigue siendo, aunque yo creo que ya está retirado, que siempre quiso protagonizar películas en la época dorada de Hollywood. Y aquí en El Gran Gatsby se le ve en uno de sus mejores papeles. Además, dentro de lo que es la interpretación, una interpretación muy férrea, muy cerrada, muy notable en ese sentido, y destilando gran elegancia, como siempre él fue. Y su cine realmente también destila clasicismo. Gente corriente es un claro ejemplo de ello. Aunque en 1980 yo creo que la mejor película tenía que haber ganado El hombre elefante de David Lynch, que era exponencialmente superior, aunque no apta para todos los públicos. Pero Gente corriente es una película muy notable que yo creo que hoy en día se puede decir que casi está olvidada. El título original era Ordinary People, no gente ordinaria, gente corriente, gente normal, digamos. Y lo que ocurre dentro del seno familiar cuando hay una gran tragedia. Ya os comentaré esta película y también El río de la vida. Y bueno, decirle a Juan Carlos Pérez, que gracias por enviarme sus vídeos, los he estado viendo detenidamente. También comenta Horizontes de Grandeza, La Torre también de Michael Mann, y que de todas ellas me ha resultado interesante destacar y hacer ahora una pequeña reseña de lo que es Gente corriente, una película muy notable de Robert Redford. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que me deis al like, que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y evidentemente que os suscribáis al canal. Y yo os digo, darle al like porque eso me ayudará mucho. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.